para ir cerrando ya esta mañana, ya casi tarde. Si yo les menciono algunos personajes, ya Liz debe saberlo porque yo lo he mencionado muchas veces. Si yo les menciono, por ejemplo, a Alejandro Magno, si les menciono a Napoleón, si les menciono a Hitler, ¿qué ustedes van a pensar? Grandes conquistadores, grandes personajes de la historia que hoy en día, no obstante a su gloria, ¿están dónde? Cleopatra, ¿dónde está? En el polvo de la tierra. Un hombre como Alejandro Magno, que conquistó todo lo que se llamaba mundo en su época, murió creo que como de 32 o 33 años. Muchos lo comparan con Jesucristo, pero nada que ver. Lloraba porque en su época no había nada más que conquistar. Oiga eso. Y cuando muere, en su tumba había una lápida que decía: aquí yace aquel hombre a quien en vida no le bastó el mundo, pero que ahora solo le basta una tumba. Es fuerte eso, ¿verdad? Grandes personajes de la historia más actualizados. Robin Williams, un gran comediante. Heath Ledger, un gran actor, el que hizo el Guasón en la película de El Caballero Oscuro. Whitney Houston, son personajes que a mí me llaman mucho la atención. Whitney Houston, hablar, ¿verdad? Una de las mujeres con una de las voces más privilegiadas de la historia. ¿Qué voz? Salió de la iglesia, se fue al mundo. Ustedes ya saben la magnitud de eso. El que no la ha visto puede ir a YouTube y buscarla para ver hasta dónde llegó esta mujer. Pero al final, ¿qué pasó? Murió de una forma trágica, una sobredosis. Heath Ledger, una sobredosis. Robin Williams, una sobredosis. O sea, lo que estoy tratando de decirle, grandes personajes de la historia, peloteros inclusive, han caído en una gran depresión porque no importa lo que tengan, no importa la gloria, la fama, el dinero, al final todos tendremos que toparnos con la muerte. Decía Benjamin Franklin. ¿Cuántos conocieron a Benjamin Franklin? Yo no lo conocí, pero era un grande de la historia de los Estados Unidos, un padre fundador. De hecho, se le atribuye el haber hecho relaciones con Francia para la guerra entre Inglaterra y Estados Unidos. Este hombre, bien sabio, se le atribuye una frase que dice que en la vida hay dos cosas seguras. ¿Qué me dice? ¿Cuál es una de ellas? Ahora que estamos hablando del publicano, ¿cuál es una de ellas? Señores, los impuestos. Los impuestos. Pero si él hubiese vivido aquí en Dominicana, se da cuenta de que mucha gente tiene formas creativas de evadir los impuestos. La segunda, inevitable, es la muerte. Nadie la puede evadir. Solo Cristo pudo evadirla. Y prometió que aquellos que le sigan y le sirvan también podrán vencer la muerte. Lo que quiero decirles es que por más que nosotros tratemos de ser grandes, al final la gloria no será de nosotros, sino de Dios. Satanás está tratando de inculcarnos esto en la mente, de que nosotros entendamos y creamos que somos alguien. Tenemos talentos, tenemos dones. Yo no conozco a jóvenes más talentosos que los jóvenes adventistas, que aprenden idiomas, que aprenden a cantar, que aprenden a hablar, que son líderes, los clubes de conquistadores, guías mayores. Pero cuando eso comienza a trabajar en nuestra mente y nos está haciendo entender que estamos por encima de los demás como el fariseo, tristemente Dios nos va rechazando. Aunque su misericordia es grande y amplia para nosotros, si seguimos en el pensamiento de Satanás, terminaremos como él. Los fariseos terminaron en un cuadro parecido. Sin embargo, a quien la Biblia encumbra al final, y con esto termino, es con lo que dijo Jesús del fariseo, del publicano. Dijo: os digo que este descendió, ¿cómo? A su casa, ¿qué? Justificado. Sin embargo, el otro, ¿qué? Señores, lamentablemente estaba perdido. Eso a veces me causa como un poquito de risa, porque uno ve el cuadro y dice: wow, qué cosa tan terrible. Y me acuerdo de una anécdota, no sé si la han oído, de un rico que fue a la iglesia a orar. ¿Sí? Los ricos tienen problemas, ¿sí o no? No hay problema. O sea, todo lo resuelve el dinero. Señores, están las emociones. Si eso se resquebrajó, ¿qué pasa? No hay dinero, no hay nada. Él fue a orar al templo, como fue el publicano a orar y como fue el fariseo.
Y él estaba orando ahí, vino un tipo y entró un mendigo orando. Mire, el mendigo entró a orar también y oraba de una forma tan alta que importunaba al rico que estaba ahí, que estaba orando bajito. Y el hombre dijo, pero ven, acá hay este hombre. ¿Y qué es lo que está haciendo? Y agarró y metió la mano en el bolsillo y le tiró, como él estaba vestido mal, le tiró un manojo de dinero y le dijo, mira, a ver, resuelve tu problema, que yo estoy aquí con Dios hablando de mi problema. Lo seguro que usted ve que ¿quién resolvió su problema en ese momento? El mendigo. Pero el otro se quedó hablando con Dios. Yo no sé al final en qué terminó la cosa. Pero es lo que parece con el fariseo y el publicano. Uno fue sinceramente delante de Dios y Jesús dijo, este fue el justificado. El otro conocía la palabra de Dios. El otro quizás era como uno de nosotros, sabiendo las cosas que tenemos nosotros que saber para enfrentar el mal. Sin embargo, no vivía conforme a la luz que había recibido. Es una lección para nosotros clara. No era el fariseo. Somos nosotros que tenemos que vernos reflejados en ese cuadro para saber si estamos haciendo la voluntad de Dios.